¿Y si ese pequeño mod que tanto te encanta pudiera costarte miles de dólares o incluso la licencia? Conductores de todo el mundo se ven sorprendidos por multas que no se detienen en la carretera. Esta ofensiva se está extendiendo rápidamente y tú podrías ser el siguiente. No te lo pierdas, porque ignorar esta advertencia podría ser el error más caro que cometas. De lo genial a lo costoso. Durante años, los motociclistas han buscado maneras de que sus motos destaquen. Podría haber sido un sutil toque de cromo, una calcomanía personalizada o, en este caso, una modificación que rápidamente se convirtió en una de las tendencias más compartidas en los foros de motociclistas. Lo que comenzó como un retoque creativo, en parte estético, en parte de rendimiento, se mostró con orgullo en reuniones y redes sociales. Luego llegaron las multas. Las primeras imágenes eran fotos granuladas tomadas con un smartphone, un motociclista detenido al costado de una carretera concurrida, con su casco personalizado bajo el brazo mientras un agente anotaba la infracción. El pie de foto decía, $200 por esto, y los comentarios estallaron en incredulidad. La sorpresa vino de lo común que se había vuelto el mod. No era una maniobra imprudente, ni un escape de repuesto rugiente, resonando en una calle residencial a medianoche. Era decorativo, divertido y, hasta hace poco, ignorado por la policía. Sin embargo, en cuestión de semanas, los reportes de paradas en la carretera inundaron a las asociaciones locales de motociclistas. El mensaje fue contundente. Este mod ya no se toleraba. De la noche a la mañana, el mismo toque de personalidad que antes generaba elogios, ahora despertaba sospechas de las patrullas de tráfico. Los motociclistas no solo se sorprendieron, sino que los tomaron por sorpresa. Estaban a punto de descubrir exactamente por qué algo tan popular se había convertido en un peligro legal, escrito en la ley. Tras la repentina oleada de multas, se escondía un cúmulo de regulaciones que pocos motociclistas conocían. En la mayoría de las jurisdicciones, las modificaciones posteriores se rigen por códigos de seguridad lo suficientemente amplios como para abarcar todo, desde la iluminación personalizada hasta los cambios en el manillar. La popular modificación en cuestión, a pesar de su reputación de inofensiva, alteraba técnicamente la estructura del casco y añadía protuberancias que podrían afectar la seguridad en caso de accidente. En pocas palabras, infringía la norma. La policía no necesitaba demostrar que fuera peligroso en caso de accidente. Bastaba con que se desviara de las especificaciones aprobadas. En lugares como Tamil Nadu, esa desviación podía costarle al ciclista $200. En otras regiones, como partes de Nueva Gales del Sur, se aplicaron medidas similares contra los propietarios de bicicletas eléctricas cuya potencia o velocidad excedían los límites locales. Normas que se aplicaban con la misma rigurosidad. No se trataba de interpretaciones de zonas grises. El lenguaje de la ley era específico y las sanciones estaban codificadas. Los agentes tenían ahora instrucciones de tratar la infracción como una infracción primaria. Para los motociclistas que veían el mod como un símbolo de individualidad, descubrir su legalidad fue un golpe bajo. No se trataba de intención, sino de cumplimiento. Suena inofensivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los agentes lo tratan como una infracción principal? Si ya ves la magnitud de esto, dale a me gusta ahora mismo. Me anima a investigar aún más. Y deja un comentario con tu opinión, porque tu voz importa más de lo que crees. Esta represión es real y las voces de los motociclistas deben ser escuchadas. La multa que quebró a un jinete, las multas, no solo le dolieron, sino que fueron devastadoras. Un repartidor que usaba sus fines de semana para largos viajes en grupo recibió una sanción que le quitó las ganancias del mes. La multa incluía no solo la modificación, sino también los cargos asociados por documentación vencida, descubierta durante la parada. El total ascendió a decenas de miles de dólares. Cuando su compañía de seguros se enteró de la infracción, se negó a renovarle la póliza hasta que pudiera demostrar que se había eliminado la modificación y que el casco se había reemplazado por un modelo que cumplía con las normas. Para un aficionado con ingresos limitados, era más que una molestia. Implicaba cancelar salidas planeadas, vender equipo y poner su bicicleta a la venta parcial para cubrir gastos. Otros contaron historias similares. Trabajadores que se desplazaban en bicicletas eléctricas modificadas para mayor velocidad, ahora con múltiples multas que los endeudaban. Lo que parecía una mejora inofensiva se convirtió en una trampa financiera. Se hacía evidente que esta represión no era solo un problema de tráfico. Era un factor de presión económica que podía obligar a los entusiastas a abandonar su pasión por completo. Y pronto se dieron cuenta de que no se limitaba a su ciudad o estado. Hemos preparado una lista con el mejor equipo y accesorios que todo motociclista debería tener. Cascos, chaquetas, guantes y equipaje que realmente pasan las pruebas de seguridad. No te dejes engañar y consulta la descripción a continuación. La represión se extiende.
Para cuando los grupos de motociclistas comenzaron a organizarse para compartir asesoramiento legal, las noticias llegaban desde más allá de sus fronteras. En estados vecinos se estaban llevando a cabo operativos similares para hacer cumplir la ley. Surgieron fotos de la Operación Kilowatt de Australia, donde se inspeccionaron cientos de bicicletas eléctricas en una sola semana y se multó a decenas de motociclistas por modificaciones ilegales de rendimiento. Circulaban imágenes de la policía descargando bicicletas confiscadas con silenciadores que no cumplían con las normas. Los detalles variaban, distintas modificaciones, distintas normas, pero la tendencia era inequívoca. Las autoridades estaban reforzando su control sobre los cambios en el mercado de accesorios en todos los ámbitos. Surgieron informes de operativos conjuntos en los que equipos de control de diferentes estados realizaron operativos simultáneos en las carreteras. Los conductores que viajaban entre estados fueron detenidos varias veces en un solo día, y cada jurisdicción aplicó sus propias multas. El mensaje era claro: ya no había dónde esconderse de las nuevas normas. Se informó que agentes de varias regiones compartían estrategias, comparaban datos e incluso se capacitaban mutuamente en métodos de detección. No se trataba de un conjunto espontáneo de acciones aisladas, sino de acciones coordinadas. Y eso significaba que los motociclistas ya no podían esperar que la represión simplemente se desvaneciera. En todo caso, el impulso estaba creciendo y los entusiastas comenzaban a preguntarse no si podrían detenerlos, sino cuándo. Y ahí fue cuando se organizó la represión. Ojos por todas partes. La represión no solo se llevaba a cabo a plena luz del día, al borde de la carretera, se había convertido en una operación en red, respaldada por herramientas que la mayoría de los motociclistas jamás imaginaron que estuvieran en uso. Los escáneres portátiles de carretera ahora podían detectar ciertas modificaciones ilegales sin desmontar físicamente la bicicleta. Las cámaras, con reconocimiento de imágenes de alta velocidad, podían identificar piezas no conformes según variaciones de forma o color. Incluso los agentes de patrulla de estacionamiento estaban equipados con dispositivos portátiles capaces de escanear dispositivos electrónicos no homologados, como los controladores potenciados de las bicicletas eléctricas. En algunas regiones, los vehículos policiales llevaban dinamómetros portátiles, lo que permitía a los agentes comprobar el rendimiento en el acto. Un rápido giro del acelerador podía revelar aumentos de potencia ocultos, y una vez registrados los números, no había discusión. La tecnología convertía cada puesto de control en una trampa potencial para las máquinas modificadas. En algunas ciudades, agentes en vehículos sin identificación seguían rutas ciclistas populares, grabando imágenes en alta definición para su posterior revisión por los equipos de control. Las redes sociales tampoco eran seguras. Las imágenes publicadas en foros públicos eran contrastadas por sistemas automatizados, etiquetando aquellas que parecían mostrar modificaciones prohibidas. El resultado fue una red que se extendía tanto al espacio físico como al digital de los ciclistas. Esta aplicación de la ley no fue casualidad. Fue un proceso deliberado y estructurado, diseñado para identificar y sancionar las infracciones mucho antes de que el conductor sospechara que lo estaban vigilando. La sensación de ser el blanco de las infracciones se extendía por la comunidad. Y cuando algunos agentes alzaron la voz, la situación se complicó aún más. El dilema del policía. Un agente de tránsito veterano aceptó hablar bajo condición de anonimato. Admitió que, personalmente, le disgustaba poner multas por lo que consideraba infracciones estéticas, pero explicó que la política departamental no dejaba margen para la discreción. En su distrito, los informes de accidentes con equipo modificado se revisaban trimestralmente, y si los datos mostraban un aumento de lesiones, se incrementaba la cuota de control para esa categoría. Recordó una semana en la que se les dijo explícitamente a los agentes que priorizaran las detenciones relacionadas con modificaciones sobre las de exceso de velocidad o las revisiones del cinturón de seguridad, simplemente para cumplir con una cuota interna. La directiva frustró a muchos miembros del cuerpo, pero ignorarla implicaba el riesgo de recibir medidas disciplinarias. Lo que importa son los números, admitió, no siempre los peligros reales. Describió la presión de los altos mandos como implacable. Había que cumplir los objetivos. Se ajustaron los patrones de patrullaje para maximizar las detenciones en zonas con alta concentración de motos modificadas. Los memorandos internos describían las semanas de visibilidad, en las que se esperaba que los agentes emitieran un número determinado de citaciones por infracciones específicas, independientemente de la intención o las advertencias previas. El agente enfatizó que, en su opinión, el verdadero problema era la falta de conciencia pública. Si los pasajeros supieran cómo se usan las cifras, dijo, entenderían que se trata de estadísticas, no de venganzas personales.
Sus comentarios fueron una mirada poco común tras la cortina, mostrando que el sistema se basaba tanto en métricas de rendimiento administrativo como en preocupaciones de seguridad. Sin embargo, los pasajeros estaban menos interesados en las explicaciones sobre las políticas. Estaban dispuestos a hacer visible su oposición. Así que pregúntese, si incluso los policías piensan que estas multas son inútiles, ¿por qué todavía se les obliga a imponerlas? Unidos en la protesta. La primera respuesta llegó en forma de peticiones. En cuestión de semanas, las plataformas en línea difundieron demandas de revisión de las leyes que rigen las modificaciones de postventa. Las firmas ascendieron a decenas de miles. Los clubes de motociclistas locales organizaron manifestaciones frente a las oficinas gubernamentales, llenando las calles con bicicletas en señal de solidaridad. Las redes sociales se llenaron de videos de motociclistas expresando su frustración, a menudo usando las mismas etiquetas para crear un frente digital unificado. El activismo digital se volvió tan feroz como las manifestaciones callejeras. Los usuarios inundaron las páginas oficiales de las autoridades de transporte con campañas de comentarios coordinadas, compartiendo videos que presentaban la represión como un ataque a la cultura de la clase trabajadora. Los hashtags fueron tendencia durante días, atrayendo la atención internacional y generando mensajes de solidaridad de grupos de usuarios a miles de kilómetros de distancia. Las protestas no se centraron solo en la modificación específica que constituía el eje central de la represión. Para muchos, se trataba de una postura más amplia contra lo que consideraban restricciones progresivas a la expresión personal y la personalización de los vehículos. Motociclistas de diferentes disciplinas, motos deportivas, cruisers, eléctricas para uso diario, dejaron de lado sus rivalidades para presentar un mensaje único y coordinado. Las normas eran injustas y debían cambiar. Algunas manifestaciones recibieron una cobertura solidaria de los medios locales, sobre todo cuando pequeños empresarios del sector de accesorios se unieron a la causa. Pero a pesar del ruido, los legisladores mostraron poca disposición a reescribir la normativa. La aplicación de la normativa continuó, e incluso se intensificó en algunas zonas. Ante la falta de respuesta oficial, algunos motociclistas comenzaron a buscar formas menos visibles de conservar sus modificaciones favoritas. Mods en las sombras. El cambio fue sutil al principio. Los motociclistas que se expresaban abiertamente en foros públicos comenzaron a desaparecer de esos espacios. Los chats grupales reemplazaron las discusiones abiertas, y las fotos de motos, con modificaciones evidentes, prácticamente desaparecieron de las redes sociales. Tras las puertas cerradas de los garajes, el trabajo continuó, pero ahora con un nuevo énfasis en la ocultación. Las piezas ocultas se convirtieron en una industria artesanal. Las modificaciones se diseñaron para integrarse a la perfección con los componentes de serie, utilizando materiales y acabados idénticos a las especificaciones de fábrica. Los soportes de liberación rápida permitían a los pilotos retirar los elementos prohibidos en minutos, si sospechaban que se aproximaba una inspección. Algunos experimentaron con configuraciones duales, una legal y otra oculta, que podían intercambiarse según la situación. Algunos motociclistas incluso comenzaron a desarrollar kits de modificación modulares, diseñados para instalarse y desmontarse en menos de 5 minutos. Estos sistemas de cambio rápido les permitían cambiar entre configuraciones compatibles y no compatibles según la ruta. Fue una carrera armamentística de ingenio, donde cada nuevo truco obligaba a las autoridades a adaptarse más rápido. La información sobre tácticas de control se compartía discretamente entre círculos de confianza, con consejos para evitar ser detectados durante las horas o rutas de patrullaje habituales. Era un juego del gato y el ratón, y para muchos, la emoción de evadir el sistema se convirtió en parte de la cultura tanto como las propias modificaciones. Sin embargo, bajo la emoción se escondía una comprensión tácita. Ser atrapado ahora conllevaba riesgos aún mayores. Y aquí está el verdadero problema. Los motociclistas no se detenían. Simplemente se volvían más astutos. Y ahí fue cuando las reglas cambiaron. Y justo cuando los pasajeros pensaban que pagar la multa era el final, fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. El seguro se vuelve contra los pasajeros. El motociclista pensó que lo peor había pasado una vez que pagó la multa. Lo habían detenido en un control de seguridad rutinario. Lo habían multado por no llevar casco y le habían dicho que se lo quitara antes de volver a la carretera. Obedeció, pensando que el asunto estaba zanjado, pero semanas después recibió una carta de su aseguradora. Revisaron el informe del incidente y determinaron que su póliza había sido incumplida en el momento de la detención. La infracción, según afirmaron, anuló su cobertura durante ese periodo. No fue un caso aislado.
En varias regiones, las aseguradoras comenzaron a cruzar datos policiales con los registros de los clientes. Cualquier mención de una modificación prohibida se convirtió en motivo para denegar futuras reclamaciones o aumentar las primas. Los pasajeros que llevaban años pagando pólizas se encontraron repentinamente desprotegidos, incluso infracciones menores, como cambios decorativos que alteraban las calificaciones de seguridad, conllevaban la misma sanción. Algunas aseguradoras incluso contrataron investigadores externos para asistir a concentraciones ciclistas populares, fotografiando discretamente las máquinas y verificando las modificaciones visibles con sus listas de asegurados. Los motociclistas comenzaron a darse cuenta de que la vigilancia ya no se limitaba a la carretera. Los seguía hasta los mismos espacios donde antes se sentían más seguros y aceptados. Lo que más les dolió fue la sensación de traición. Los conductores estaban acostumbrados a lidiar con la policía en la calle, pero descubrir que empresas privadas se sumaban discretamente a la represión fue como ser sorprendidos por alguien de confianza. ¿Y si el seguro podía volverse en su contra? ¿Qué otras partes del sistema podrían seguirles el ejemplo? ¿Crees que es solo cuestión de dinero? Un motociclista descubrió por las malas que podría costarle la licencia de por vida. Un accidente, cero posibilidades. El miedo se hizo realidad cuando se dictó la primera prohibición de por vida. Esto ocurrió después de que un motociclista se viera involucrado en una colisión en una carretera rural. Si bien el accidente en sí no fue su culpa, la investigación reveló una modificación de rendimiento prohibida en su moto. La autoridad competente concluyó que la modificación contribuyó a la gravedad del accidente y, además de las multas, le revocaron el permiso de conducir indefinidamente. La noticia se difundió rápidamente entre las redes de motociclistas, lo que desencadenó una oleada de autoauditorías, ya que los motociclistas se apresuraron a revisar sus propias motos en busca de posibles infracciones. Algunos optaron voluntariamente por piezas de fábrica, temiendo que incluso una infracción menor pudiera agravarse y convertirse en una sanción que les pusiera fin a su carrera si tenían la mala suerte de verse involucrados en un accidente. Fue un precedente escalofriante. Las sanciones por licencias siempre habían sido temporales, con una duración de meses o años. Ahora, una sola infracción, sumada a una serie de circunstancias desafortunadas, podía acabar para siempre con la carrera de un motociclista. Los abogados advirtieron que estas prohibiciones eran difíciles de apelar, especialmente cuando se presentaban como una decisión de seguridad pública. Los motociclistas comenzaron a ver las medidas drásticas como algo más que un inconveniente económico. Era una amenaza existencial para su identidad como motociclistas. Perder la licencia no solo se trataba de transporte, sino de comunidad, estilo de vida y libertad personal. El mensaje era claro. A ojos de las autoridades, ciertas modificaciones merecían la pena hasta el punto de retirarte de la carretera por completo. Y mientras los particulares sentían el peso, la industria del mercado de accesorios estaba a punto de afrontar sus propias consecuencias. Tiendas bajo asedio. Los concesionarios y talleres independientes que se habían forjado una reputación basada en trabajos personalizados se vieron repentinamente en la mira. Los equipos de control comenzaron a visitar negocios conocidos por ofrecer ciertos servicios de postventa, exigiendo facturas, listas de clientes y comprobantes de cumplimiento normativo. Los talleres sorprendidos vendiendo o instalando piezas prohibidas se enfrentaban a multas que podían ascender a cientos de miles de dólares, además de la amenaza de cierre. Algunos dueños de tiendas intentaron cambiar a productos de aspecto personalizado, que parecían de fábrica para el ojo inexperto, con la esperanza de fidelizar a sus clientes y evitar sanciones. Pero los inspectores se dieron cuenta de la táctica y las auditorías sorpresa se volvieron más agresivas. Para muchos negocios, la línea entre la adaptación y la infracción se estaba volviendo peligrosamente delgada. Para las pequeñas empresas familiares, incluso una sola redada podía ser devastadora. Algunos propietarios retiraban preventivamente líneas enteras de productos de sus estantes, temiendo que pudieran ser considerados ilegales debido a las interpretaciones cada vez más estrictas de la ley. Los proveedores también sufrían la presión, ya que las compañías navieras dudaban en gestionar envíos marcados como de alto riesgo. La represión ya no era solo un conflicto entre motociclistas y policías. Se había convertido en una campaña de control económico que revolucionó todo el sector de la postventa. Las comunidades que dependían de la personalización para sus ingresos y su cultura veían cómo se evaporaban sus medios de vida. Sin embargo, justo cuando la industria comenzaba a adaptarse, los legisladores asestaron un nuevo golpe, uno que trascendió incluso más allá de las modificaciones ilegales, la ley que reescribió las reglas. Comenzó discretamente, oculto, en una ley de transporte más amplia. El lenguaje era vago, pero contundente.
Cualquier modificación posterior al equipo de seguridad, los sistemas de rendimiento o los componentes estructurales de un vehículo requeriría una nueva certificación de un inspector autorizado. En teoría, esto se aplicaba a modificaciones que habían sido totalmente legales durante años. En la práctica, significaba que los conductores tendrían que demostrar el cumplimiento cada vez que realizaran cambios, incluso los más pequeños. La nueva ley otorgó a los reguladores amplia discreción para definir qué se consideraba un componente estructural o una pieza crítica para la seguridad. Los críticos advirtieron que podría utilizarse para eliminar por completo la cultura de la modificación al encarecer y complicar demasiado el cumplimiento normativo. Algunos conductores la consideraron una extralimitación legislativa, un intento deliberado de asfixiar el mercado de accesorios mediante la burocracia, en lugar de prohibiciones abiertas. Los talleres se esforzaron por interpretar los nuevos requisitos, recibiendo a menudo directrices contradictorias de distintos inspectores. Algunos conductores informaron haber aprobado la certificación en un distrito, pero en otro se les había marcado como incumplidores. La falta de coherencia profundizó la desconfianza, alimentando los rumores de que la aplicación de la normativa se centraba menos en la seguridad y más en el control. El ambiente pasó de la frustración al temor. Si las autoridades ahora podían centrarse en las modificaciones legales junto con las ilegales, no quedaba terreno firme. Todos los conductores, todas las tiendas, todos los proveedores estaban repentinamente bajo la misma nube de sospecha. Y ahí fue cuando comenzaron los efectos dominó. Una industria al límite. En las semanas posteriores a la aprobación de la nueva ley, la industria postventa se apresuró a adaptarse. Los grandes proveedores comenzaron a reducir discretamente sus líneas de productos, eliminando cualquier artículo que pudiera atraer la atención regulatoria. Algunos fabricantes consideraron trasladar la producción al extranjero, con la esperanza de operar desde jurisdicciones con leyes de modificación más flexibles. Las empresas más pequeñas se enfrentaron a decisiones más difíciles: reequiparse por completo, arriesgarse a mantener el rumbo o cerrar. Un mayorista de accesorios admitió que sus ventas habían caído más de la mitad en un solo trimestre. Los minoristas que antes vendían docenas de cascos personalizados o piezas de alto rendimiento cada semana ahora tenían dificultades para vender solo unas pocas. La incertidumbre sobre la aplicación de la ley convirtió el almacenamiento de inventario en una apuesta arriesgada, y las tarifas de los seguros para los negocios que vendían productos de postventa subieron drásticamente. Los grupos comerciales presionaron para obtener definiciones más claras y un periodo de gracia para el cumplimiento, pero sus peticiones quedaron en gran medida sin respuesta. Sin normas predecibles, las empresas se vieron obligadas a planificar su supervivencia en lugar de su crecimiento. La otrora floreciente cultura de la innovación estaba dando paso a la aversión al riesgo, y cada lanzamiento de producto ahora venía acompañado de una revisión legal. Algunos proveedores comenzaron a experimentar con sistemas de etiquetado codificado, camuflando ciertas piezas como repuestos genéricos para eludir a los inspectores. Si bien esto permitió que una pequeña cantidad de productos llegara a los clientes fieles, también conllevaba graves riesgos. Un solo descubrimiento podía provocar incautaciones, arruinar reputaciones y acabar de la noche a la mañana con empresas familiares con décadas de antigüedad. Se hacía evidente que la represión no solo estaba reescribiendo el comportamiento de los motociclistas, sino que estaba transformando el mismo mercado que había impulsado la individualidad de las motocicletas durante décadas. Y en medio de esa incertidumbre apareció un grupo de actores muy diferente: la política del Control A. Medida que la industria se tambaleaba, las figuras políticas comenzaron a tomar partido en el asunto. En algunas regiones, los candidatos presentaron la represión como un paso audaz hacia la seguridad pública, posicionándose como defensores del orden. Otros la utilizaron como prueba de la extralimitación del gobierno, prometiendo derogar lo que denominaron regulaciones de Estado paternalista. Los discursos de campaña incluían anécdotas dramáticas, ya fuera sobre conductores imprudentes que ponían en peligro a sus familias o sobre entusiastas trabajadores castigados por su creatividad inofensiva. La realidad era más compleja, pero en manos de los políticos, la historia se convirtió en una herramienta práctica para movilizar a los votantes. En algunos círculos legislativos, la represión se convirtió en moneda de cambio. Las promesas de flexibilizar las restricciones se intercambiaron por concesiones políticas no relacionadas, convirtiendo el destino de los pasajeros y las empresas en una herramienta para impulsar agendas más amplias. Para los directamente afectados, fue una prueba de que sus medios de vida se habían convertido en moneda de cambio en los juegos políticos. A puerta cerrada, los grupos de presión vieron el cambio como una oportunidad.
Los grupos de defensa de la seguridad presionaron por estándares aún más estrictos, mientras que los representantes de la industria buscaron excepciones para productos específicos. En medio del bullicio electoral, ambas partes lucharon por controlar la narrativa, y los pasajeros se convirtieron en tema de conversación en lugar de participantes. La atención política no alivió la situación sobre el terreno. La aplicación de la ley continuó, los negocios seguían enfrentándose a cierres, y los conductores seguían recibiendo sanciones. Sin embargo, en este escenario político, el verdadero impacto se extendía más allá de la comunidad ciclista, directamente a la vida cotidiana de los consumidores. ¿Por qué todo el mundo paga? Para quienes nunca habían montado una motocicleta, la represión podría haber parecido lejana, hasta que el impacto llegó a sus bolsillos. A medida que los negocios de postventa redujeron su tamaño, los precios de ciertos equipos de seguridad, piezas de alto rendimiento e incluso componentes básicos de repuesto comenzaron a subir. Con menos proveedores y mayores costos de cumplimiento, los talleres trasladaron los gastos a los clientes. Los pueblos pequeños, que dependían del turismo en motocicleta, comenzaron a sentir la presión. Con menos motociclistas en las carreteras y menos gasto en cafeterías, moteles y talleres mecánicos locales, la crisis económica se extendió más allá de la industria de repuestos. Comunidades enteras descubrieron que el costo de la represión no se limitaba solo a las piezas. Los consumidores que buscaban cascos, chaquetas o guantes de calidad se encontraron con menos opciones y precios más elevados. El mercado de segunda mano experimentó un breve auge, pero incluso allí, el temor a incumplimientos ocultos impulsó a los compradores cautelosos a recurrir a la cada vez menor oferta de productos certificados. Mientras tanto, los principios que motivaron la ofensiva, la estricta supervisión de las modificaciones, comenzaron a extenderse a otros sectores. Los entusiastas de los coches se vieron sometidos a un mayor escrutinio sobre las piezas de tuning. Los ciclistas se enfrentaron a nuevas normas sobre las modificaciones del cuadro. Incluso aficionados a los coches en campos no relacionados comenzaron a preguntarse si sus proyectos podrían algún día estar regulados bajo definiciones igualmente vagas. Lo que comenzó como una campaña dirigida contra un mod se había convertido en un experimento más amplio para ver hasta dónde podían presionar los reguladores y con qué rapidez se adaptarían las industrias y los consumidores. Y si quedaba alguna pregunta en el aire, era sobre los límites de la libertad personal. Si me has seguido hasta aquí, sabes que esto no es solo una historia, es una advertencia. Suscríbete ahora, porque la próxima historia ya está en desarrollo. Querrás verla primero, no enterarte después. Estar a la vanguardia podría ser la única manera de prepararte. ¿Libertad o permiso? El debate ya no giraba en torno a cascos, silenciadores o controladores de bicicletas eléctricas. Se había convertido en una discusión sobre dónde debía trazarse la línea entre la elección personal y la autoridad reguladora. Para algunos, la represión era una medida razonable para proteger vidas y garantizar la equidad en el mercado. Para otros, era una pendiente resbaladiza hacia un futuro donde la individualidad se consideraba una desventaja. Filósofos, periodistas y críticos culturales intervinieron, señalando que la modificación, ya sea de máquinas, viviendas o ropa, era una forma de autoexpresión. Restringirla demasiado corría el riesgo de erosionar la diversidad cultural que surge de la personalización. Por otro lado, quienes abogaban por normas estrictas argumentaban que los espacios públicos y los sistemas compartidos dependían de estándares de seguridad uniformes. En conversaciones privadas, algunos legisladores admitieron que el precedente era contundente. Una vez que los ciudadanos aceptaban restricciones en un ámbito, se facilitaba su expansión a otros. Los críticos temían que esta normalización gradual pudiera conducir a una sociedad donde el permiso, en lugar de la libertad, definiera la vida cotidiana, cambiando para siempre la relación entre los individuos y el Estado, en cafeterías, talleres y foros en línea. Los motociclistas planteaban la misma hipótesis. Si pueden prohibir algo tan pequeño como una modificación decorativa, ¿qué más podría considerarse inaceptable mañana? La falta de una respuesta clara mantuvo viva la inquietud, porque al final la represión no se limitó a las máquinas, sino al tipo de sociedad que conductores, reguladores y ciudadanos estaban dispuestos a construir juntos. Y esa conversación apenas comenzaba. Ya has visto lo rápido que esto puede pasar de una multa a una toma total. No es pura publicidad, está sucediendo ahora. Si conduces, o si te importa tu libertad en la carretera, necesitas anticiparte. Suscríbete ahora mismo, para que no te pille desprevenido la próxima ola. Comparte esto con todos los ciclistas que conozcas, porque cuanto más sepamos, más difícil será para ellos ganar en silencio.